En el 2013 regresé a Colombia después de 12 años por fuera, después del doctorado, después de estudiar muchos años, y empecé a hacer un trabajo de campo que me cambió la vida. Estábamos haciendo una investigación sobre el empoderamiento de la mujer. Queríamos saber cómo las mujeres podían ganar más ingresos, podían ser emprendedoras, y son mujeres en situación de violencia, víctimas del conflicto armado, víctimas de violencia doméstica o en pobreza extrema. ¿Por qué me cambió la vida? Esta es una foto en Siloé, yo soy de Cali, aunque hable como rola, y recuerdo muchas de esas historias porque Siloé es un lugar muy vulnerable de la ciudad en donde crecí y en donde nací. Recuerdo a María, que decía que ella no podía salir a buscar un trabajo porque el novio de su mamá había violado a su hija de 7 años. Recuerdo a Rosario, que decía que no podía salir a trabajar porque el tío había tratado de abusar de su hija. Pero también recuerdo otras historias de empoderamiento, por ejemplo en Bogotá, en el Codito, en donde una desplazada del conflicto, con la plata que recibió del gobierno, se había comprado una lavadora, después 16 lavadoras, y en el momento en que hablamos con ella, tenía un negocio de lavadoras portátiles, y con eso sostenía a su familia y a 5 hijos. Durante ese tiempo me di cuenta del poder que podían tener las mujeres para transformar su propia vida, y que más allá de un programa del gobierno que funcione o que no funcione, tenemos competencias blandas, tenemos características, resiliencia, que hacen que unas mujeres puedan salir adelante y que otras no. En ese momento no entendía bien qué era lo que pasaba, pero después empecé a trabajarlo desde mi fundación. Para los investigadores, las mujeres son estadísticas. Yo soy economista y siempre me preocupé por entender las estadísticas y no por entender a profundidad las relaciones humanas. Y por eso fue que escuchar a 93 mujeres durante este trabajo de campo me cambió la vida. En Colombia, 67% de las mujeres participan en el mercado laboral, mientras que 80% de los hombres lo hacen. Ganamos menos. Y la situación es muy diferente para las mujeres que tenemos el privilegio de estudiar y de vivir en las ciudades. Por cada 1.000 pesos que gana un hombre, una mujer gana 800 pesos. La situación es muy diferente en zonas rurales, en donde una mujer gana solamente 520 pesos por cada 1.000 pesos que gana un hombre. Colombia es el segundo país con más mujeres en cargos de gerencia media, y la OIT lo celebra. No, el 53.1% de los cargos de gerencia media en Colombia están controlados por mujeres. Pero esa no es la situación de los cargos de liderazgo. En Colombia las mujeres solo ocupamos el 12.1% de los cargos de liderazgo. En cuanto a los emprendimientos, la situación no es diferente. Solamente 35% de las firmas tienen a mujeres como sus dueñas. Y esto va empeorando a medida que las empresas van creciendo. Entonces, por ejemplo, las grandes empresas de más de 100 empleados, solamente 15.7% de las mujeres son dueñas de las empresas. Y el peor de todos, solamente ocupamos 10% de las sillas de las juntas directivas, que en realidad son las que toman las grandes decisiones sobre las empresas. ¿De dónde viene todo este interés de lo social? Mi abuelo, que murió hace unos años, es lo que yo llamo comunista de escritorio. Una de esas personas que hablaba de la revolución, pero que nunca se sentó a hacerla. Pero dejó una gran semilla en mí y en mi familia. Esa conciencia de lo social, esa conciencia de las desigualdades y esa conciencia del privilegio que tengo por haber nacido en una familia de clase media, en una zona urbana, en Cali, por haber ido a un colegio privado, por haber tenido el apoyo que tuve de mi familia. Y esto se conecta con mi propósito de la igualdad de género. Hace unos años mi mamá me pidió que limpiara mi cuarto, del que me fui hace muchos años, y encontré un diario con poemas y prosas. Y en esos poemas encontré
una prosa sobre el segundo sexo. Hoy que he leído a Simone de Beauvoir y que me considero una feminista economista, entendí que a los 14 años, sin llamarme feminista, estaba escribiendo sobre el segundo sexo. Y solamente hasta que tuve 30 años y llegué a este trabajo de campo en zonas rurales y urbanas en Colombia, me di cuenta realmente de las desigualdades de género, sobre todo de las mujeres más vulnerables, y cómo yo podía trabajar desde mi privilegio para ayudar a empoderarlas. No es mi culpa que nací en una familia de clase media, en donde me pudieron pagar un buen colegio y que pude irme a estudiar a Francia a los 18 años. Pero sí es mi responsabilidad trabajar para que esas mujeres puedan tener parte de ese privilegio que yo tuve en la vida. Y eso es lo que he estado haciendo desde el 2015, cuando empecé una fundación que se llama Core Woman, en donde trabajamos para darle ese poder a las mujeres. En realidad nadie puede darle el poder, pero facilitar para que las mujeres tomen ese poder. Esta soy yo a los 5 años. Yo era modelo, entonces sí me ven, me parezco. Mi familia me molestaba mucho porque todas mis fotos, desde mis 3 a mis 7 años, estoy posando. Lo que yo veo en esa foto es una niña con un muy alto nivel de autoconfianza. Una niña que recibió mensajes muy positivos. Una niña a la que después los mensajes negativos podrían transformarla. ¿Cuáles fueron esos mensajes que recibí? Y los invito a pensar también. Esos mensajes que recibí de mi mamá, de mi papá, de mis tías, de mis tíos, de mis abuelos, de las monjas del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de Cali, de todas las personas que me rodeaban en ese momento. Entonces, ¿qué recuerdo? A veces se nos vienen los mensajes negativos primero. Me decían, no seas tan mandoncita. Esas eran mis tías. Tan creída. Claro, si me ven así, me van a decir que tan creída. Tan metida grande, porque yo quería tener conversaciones con los adultos. ¿Por qué eres tan rebelde? Desde chiquitas nos están diciendo que no podemos ir en contra de las normas sociales. Y si lo hacemos, ¿por qué tan rebelde? Debes aprender a ser más suave, eres muy dura. Desde pequeños nos están diciendo que tenemos que conformarnos con las normas sociales, en donde se espera que las niñas sean suaves y se comporten como princesas y no se rebelen. O agárrate ese afro, yo soy crespa. ¿Y en Cali? Bueno, entonces agárrate ese afro. También recibí mensajes muy positivos. Eres muy inteligente, escribes muy bien. Yo leía mucho, leo mucho. Vas a llegar muy lejos. Debes ser una mujer independiente económicamente. Muchos de estos mensajes dados por mi mamá, que hoy está acá presente. Y después, cuando ustedes escuchan estos mensajes y cuando yo recuerdo esos mensajes, me pongo a pensar cómo esos mensajes me empoderan o me quitan el poder. Cómo esos mensajes salen de mi cabeza y se vuelven una especie de crítica interna que me paralizan cuando yo quiero jugar en grande, cuando quiero salirme de mi zona de confort. Estudios han demostrado que las mujeres tienen mayor aversión al riesgo. Todas las mujeres menos mi madre, pero en general todas las mujeres. Las mujeres tienen menor probabilidad de pedir un crédito para iniciar sus negocios. Las mujeres tenemos una brecha en la autoconfianza. Cuando un hombre aplica un trabajo, cuando siente que cumple el 60% de las referencias del trabajo, y una mujer cuando cumplimos el 100%. Pero ¿de dónde vienen esas brechas en la autoconfianza? De estos mensajes, de la crítica interna. Esos mensajes se vuelven voces y nos empiezan a decir, tú no puedes, no seas tan mandoncita, ¿por qué eres tan creída? Si yo trato de visualizarme en mi trabajo, esa vocecita, que en mi caso es la de mis tías, llega y me dice, ¿por qué eres tan creída? Y dejamos de visibilizarnos. Y eso nos va a afectar en nuestra vida laboral y en nuestra vida como emprendedoras. A raíz de esto empezamos en nuestra fundación Core Woman, a trabajar con dibujos. Y quería contarle la historia de los dibujos porque es el instrumento, la herramienta más poderosa que hemos encontrado para trabajar esos mensajes, esas voces internas, que al final son la forma como nos socializaron.
y también las voces que nos paralizan. Estos son ejemplos de dibujos y trabajamos estos dibujos en diferentes lugares, desde el Putumayo en zonas rurales, mujeres víctimas del conflicto armado y de violencia sexual por actores del conflicto en Colombia, hasta mujeres emprendedoras en Bogotá, mujeres corporativas de multinacionales en Nueva York y en Miami. Y hemos encontrado tendencias muy parecidas, diferentes según el nivel socioeconómico y si estamos en áreas rurales o urbanas. Siempre trabajamos en el lado izquierdo los mensajes negativos y en la parte derecha los lenguajes positivos. Estos son ejemplos, por ejemplo, de mujeres que hicieron este ejercicio hace 2 meses en el Putumayo. Y acá tengo más dibujos. Hemos encontrado una categorización de los tipos de mensajes que escuchamos. Por ejemplo, mensajes sobre nuestro carácter. Tú puedes, eres una dura, me encanta tu energía. O mensajes negativos como eres una regañona, eres una mandona, eres muy tímida. ¿Qué pasa con las mujeres una vez salimos al mercado laboral y salimos de las instituciones educativas en donde estamos protegidas y escuchamos esos mensajes o recordamos esos mensajes? Entonces, si a mí me decían cuando yo estaba pequeña que era muy regañona o que era muy mandona, yo me voy a esconder. Y esto explica parte de la brecha de liderazgo que les contaba ahora. Solamente 12.1% de las mujeres de los cargos de liderazgo en Colombia en este momento son ocupados por mujeres. Entonces, si a esa niña que veían antes le decían, eres muy dura, eres muy mandona, esa niña se empieza a esconder, esa niña deja de mostrar sus habilidades, esa niña deja de ser asertiva y deja de mostrar para lo que es buena. Los estudios demuestran que las mujeres tienen mayor problema de visibilizar sus habilidades. No sé cuántas de ustedes se sienten identificadas, pero si un hombre dice yo soy buenísimo para esto, yo sé hacer este PowerPoint y sé hacer la estrategia de la empresa, si una mujer dice exactamente lo mismo, dicen que la mujer tan creída. Si un hombre dice exactamente lo mismo, dicen él es un líder asertivo. Entonces, como la sociedad nos juzga de diferente manera y nos dice estos mensajes diferentes, nos empezamos a esconder. Y esto explica las brechas de liderazgo. Encontramos también mensajes sobre nuestro aspecto físico. Eres muy flaca, eres negrita de la familia o eres adoptada. Cuando tengas 18 años te mandamos a operar la nariz. De hecho, ese último es mío. A los 13 años primero creció mi nariz y después crecí yo. Y tuve muchos traumas, todavía no la acepto mucho, nunca me he operado la nariz, esta es natural, pero todos esos mensajes relacionados a nuestro color de piel, al racismo, a la forma como nos vemos, se ve reflejado después en ciudades como en Cali, en las cirugías plásticas que se hacen las mujeres y se quedan en nuestro subconsciente. Encontramos muchos mensajes sobre nuestro potencial, o que validan esa potencial y nos invitan a ser mejores o que nos reprimen. Y está muy relacionado con el nivel socioeconómico. Por ejemplo, no puedes depender de un hombre, eso lo escuché muchas veces, y tuve el ejemplo de una mujer empresaria que no dependía de un hombre. Vas a llegar muy lejos, pero también mensajes como tu hermano sí puede y tú no, o mejor que un hombre te mantenga. Y esos mensajes se quedan en nuestro subconsciente y en la edad adulta actuamos en ellos. O mensajes también como las expectativas hacia las mujeres que son diferenciadas con las expectativas que se tienen de un hombre. A nosotras nos dicen todo tiene que ser perfecto y resulta que cuando somos emprendedoras nos cuesta muchísimo arrancar porque nunca nada está perfecto cuando estamos haciendo un emprendimiento. Cuando yo estaba iniciando Core Woman estaba en crisis porque yo creía que necesitaba un doctorado en psicología y mi doctorado era en economía. Entonces nada va a estar perfecto, podemos armar equipos. Esto es muy peligroso para una mujer. Nos están diciendo desde pequeñas que hay cosas que las mujeres no pueden hacer. ¿Cuántas veces yo he visto, y de pronto ustedes han visto, mamás diciéndole a una niña chiquita, no corras, no hagas, no te subes al árbol, no te ensucies el vestido? Desde chiquitas nos están socializando para ser princesas perfectas y no lo decía, las nuevas generaciones tienen otro tipo de socialización, pero yo vi Cenicienta y Blancanieves y lo que me estaba enseñando era que un príncipe azul
iba a practicar acoso sexual dándole el beso a una princesa sin su consentimiento y salvarla en sus sueños. Eso fue lo que nos enseñaron las películas. Ahora tenemos a Mulan y a Frozen, pero a las de 36 nos tocaron otro tipo de películas. Entonces, estos son los mensajes que nos estaban dando y los mensajes que nos llegan a nuestra cabeza y que podemos ver por medio de los dibujos. Este es parte del equipo de Core Woman. Y en Core Woman hacemos siempre este ejercicio en nuestro programa de autoconfianza y crítica interna. Y yo las invito y los invito porque los patrones de socialización que nos afectan para jugar en grande no solo nos afectan a las mujeres, nosotros trabajamos con las mujeres porque queremos cerrar una brecha. Pero los hombres también son víctimas de un proceso de socialización que no los deja llorar, que les dice tienes que ser un machito, que no puedes sentir, que no necesariamente si puedes cuidar a tus hijos porque entonces vas a ser menos hombre. Menos mal, esto está cambiando poco a poco. Entonces los invito a que hagan este ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? Cogen un papel, unos lápices de colores y se imaginan, se pintan. En un lado van a escribir esos mensajes que recibieron cuando eran pequeños o cuando estaban creciendo, de su mamá, de su papá, de sus tíos, del colegio. Yo, por ejemplo, de las monjas, de las tías, de los compañeros de la universidad. Acuérdense de esos mensajes. ¿Qué mensajes eran negativos? ¿Qué mensajes eran positivos? Y después hacemos una reflexión de cómo esos mensajes, algunos de esos mensajes se vuelven voces. Voces que nos paralizan o voces que nos dan poder. Cuando identificamos esas voces, que nosotros le decimos la crítica interna con base en un libro recomendado de Tara Moore que se llama Playing Big, hacemos un ejercicio de trabajar con la crítica interna. La crítica interna o esas voces, que en mi caso yo visualicé como las voces de mis tías, salen en cada momento que nos salimos de nuestra zona de confort. El día que yo decidí ser emprendedora, esas voces me dijeron, tú no eres capaz. El día que yo empecé a hablar más en público y a visualizarme, esas voces me decían, no te muestres, no seas creída. El día que yo empecé a liderar equipos, esas voces me decían, no seas tan mandoncita. Pero esas voces siempre salen cuando salimos de nuestra zona de confort y lo que podemos aprender es manejarlas para que no nos paralicen y para que podamos jugar en grande. Nos podemos concentrar en las voces empoderadoras. Y para terminar, un mensaje. Muchas de nosotras, si estamos acá, tenemos ciertos privilegios. Algunas nacimos en clase media, en clase alta, fuimos a colegios privados o públicos, pero somos muy privilegiadas solamente por el hecho de estar acá. Parte de nuestro privilegio en el empoderamiento de la mujer es trabajar con otras mujeres, es ayudar a otras mujeres por medio de mentorías, escuchando, dejando de competir y trabajando en círculos de mujeres para ayudarnos entre nosotras. Reconocer que podemos usar nuestro privilegio para ayudar a otras mujeres. Gracias.